Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que a primera vista parece de tecnología, pero que en el fondo es una reflexión súper profunda sobre nosotros. Sí, Es la entrega número 39 de The Change Chronicle de Kevin Bernstein. Se titula Words of Fire, o sea, palabras de fuego. y lo que me encanta de este material es que Bernstein no intenta responder la gran pregunta del momento con más datos o, no sé, con más jerga técnica. No, Claro, la pregunta es, si la inteligencia artificial es cada vez más potente, ¿por qué fallan tantos, pero tantos proyectos? exacto. Y su respuesta no la encuentra, digamos, en una sala de servidores. La encuentra en una cabaña remota frente a una chimenea. Ajá. Nos propone que para entender el futuro de la IA, primero tenemos que entender algo mucho más antiguo y elemental. Cómo se cuida un fuego. Es que es una metáfora brillante, de verdad. Porque nos obliga a dejar de pensar en la IA como si fuera un interruptor, ¿viste? Que se prende o se apaga. Sí, totalmente. Y nos obliga a verla como lo que realmente es, un proceso vivo, algo que requiere atención, cuidado y, sobre todo, entendimiento humano. Pues vamos a desglosar esa metáfora, que vale mucho la pena. La historia que cuenta Bernstein, para empezar, es muy evocadora. Sí, Está con su esposa en una cabaña, en el Olympic National Forest, al lado de un lago. Afuera, el frío del principio del invierno, esa quietud, y adentro, el único sonido es el crepitar de una chimenea de leña. y subraya algo clave, ¿no? Sí, sí. Que no es una chimenea a gas de esas de botón, es de las que exigen trabajo. Y es ahí, en esa simple observación, donde nace todo. Se da cuenta de que el fuego no es automático. O sea, no puedes simplemente echar un tronco y olvidarte. Claro. Tienes que entenderlo. Tienes que saber qué necesita. Es casi como una relación. Y es su esposa la que le da la lección sin siquiera intentarlo. Él la observa mientras cuida el fuego y ve cómo ajusta un tronco con el atizador, pero no de cualquier manera, sino para que le entre el aire justo. Ajá. Cómo abre un poco el tiro, cómo mueve las brasas. Y el fuego, bueno, responde al instante, se aviva, brilla más. Parece algo simple, pero Bernstein ve algo mucho más profundo ahí, ¿verdad? Ve un sistema en equilibrio. Exacto. Ella le recuerda que un fuego necesita 3 cosas para vivir, y no pueden estar descompensadas. Primero está el calor. La chispa inicial. Eso es, la energía, la chispa, que en la metáfora de una empresa sería la urgencia, la visión, el por qué estamos haciendo esto. Ok, calor. ¿Qué más? Segundo, necesita oxígeno. Es el espacio, el aire para que la combustión ocurra. En una organización, esta es la colaboración, la seguridad psicológica para poder experimentar. El permiso para hablar y equivocarse. Tal cual. Y el tercero es el combustible, los troncos, que serían los recursos, el dinero, la tecnología, la capacitación, el tiempo de la gente. Y el problema, supongo, es que las empresas se obsesionan solo con uno. Generalmente el combustible, ¿no? O sea, compran el software, asignan presupuesto y esperan que la magia ocurra. Totalmente. Es el error más común que existe. Inundan la iniciativa con combustible, compran las licencias más caras, contratan consultores, pero no hay oxígeno. No hay espacio para aprender. No crean espacios para que la gente aprenda, experimente, se equivoque. El resultado, un montón de leña cara que echa humo, pero nunca prende. O al revés, que también pasa mucho. También, tienes muchísimo calor, una urgencia enorme que viene de arriba. Plazos imposibles. Pero no hay combustible real, no hay capacitación, no hay tiempo. Y la llama, si es que llega a aparecer, se apaga en segundos. Bernstein dice algo que me pareció clave, que hay una diferencia entre el conocimiento teórico y la maestría. Una cosa es saber que el fuego quema. Claro. Y otra muy distinta es tener esa intuición, ese conocimiento que, como él dice, vive en las manos y no solo en la cabeza, para saber cuándo añadir un tronco o cuándo simplemente dejarlo estar. Y esa es la relación que las organizaciones no están construyendo con la IA. La tratan como un electrodoméstico, no como un fuego. Tal cual. Miden el éxito en el número de licencias o en los modelos implementados, pero no en la comprensión real del equipo. Por eso, como dice Bernstein, vuelven a la chimenea después de un tiempo, y lo único que encuentran son cenizas frías. Y aquí es donde, para mí, el texto da un giro que lo cambia todo. Porque no se queda solo en la metáfora del fuego.
nos presenta dos imágenes para explicar por qué falla ese equilibrio. Y son, bueno, demoledoras. Sí, son muy potentes. Primero nos pide que imaginemos que abrimos la puerta de esa cabaña en mitad de la noche. Miramos para afuera y no hay nada. Solo un vacío negro impenetrable. Uf, Dice que si extendía la mano, literalmente desaparecía. No se ve el lago, ni los árboles, ni las montañas. Nada. Y ahí se hace la pregunta clave. ¿El paisaje desapareció solo porque no podemos verlo? Y la respuesta es obvia. No. El lago sigue ahí, las montañas no se han movido, la realidad no cambió en absoluto. Y entonces nos da la segunda imagen. La misma puerta, la misma vista, pero a la mañana siguiente. con la luz del día. Y de repente todo se revela. Todo. El lago cristalino, el bosque, las montañas a lo lejos. Un paisaje espectacular que siempre estuvo ahí. Lo único que cambió no fue la realidad, sino las condiciones para poder verla. Esa metáfora de la oscuridad es demoledora, porque va directa a la raíz del problema de la transformación digital. Según Bernstein, las organizaciones le están pidiendo a su gente que vean en la oscuridad. Es muy fuerte eso. Y lo que el liderazgo suele etiquetar como resistencia al cambio, cinismo o falta de compromiso del equipo, es en realidad, y esto es fundamental, una falla de iluminación por parte del propio liderazgo. O sea que los líderes, que por su posición, por la info que manejan, ya ven el paisaje completo, asumen que es obvio para todos. Exactamente. Para ellos, la visión es de sentido común, pero olviden que llegaron a esa claridad a través de un proceso que no han compartido con nadie más. No han proporcionado la luz. Y lo que es peor, a veces culpan a la gente por no saber navegar un terreno que ni siquiera pueden ver. El texto es muy claro en esto. No es resistencia. Es una reacción perfectamente racional de alguien a quien le piden que corra a ciegas por el bosque de noche. Es, digamos, autopreservación. Entiendo el punto sobre la falla de iluminación, pero un directivo, escuchando esto, podría decir, mira, no tengo tiempo para explicarle cada detalle a cada empleado. Se supone que para eso me contrataron, para tener la visión. Necesito que confíen y ejecuten. ¿Qué diría Bernstein a eso? Es una objeción súper realista. Y creo que él diría que no se trata de explicar cada detalle. Se trata de entender que la visión no se transmite por decreto. La confianza no se exige. Nos exige, se sustituye y se construye precisamente haciendo el trabajo de iluminar el camino. No tienes que describir cada árbol del bosque, pero sí tienes que darles a las personas una linterna y un mapa. Si no lo haces, no es que no confíen en tu visión, es que por una razón muy práctica no pueden seguirte. Claro. Y todo esto lleva a Bernstein a su tesis central, que es casi un golpe sobre la mesa. Dice, y cito, la mayoría de los fracasos de la IA son en realidad fracasos de explicación. Y para que no suene a una simple opinión, menciona un dato que dice que cerca del 80% de los problemas en estos proyectos son humanos, no tecnológicos. Es un porcentaje altísimo. Es un número que debería hacer sonar todas las alarmas en cada sala de juntas. De verdad. Porque demuestra lo equivocados que estamos en el enfoque. Nos hemos obsesionado con la potencia de los algoritmos, la calidad de los datos, y hemos olvidado que la tecnología no se adopta sola en un vacío. ¿Son las personas? Son las personas las que tienen que entenderla, confiar en ella e integrarla en su trabajo. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con explicación? Porque me imagino que no habla de dar un curso de programación o de repartir un manual. Para nada. De hecho, critica esa idea de que explicar es simplificar o bajar la información. Para él, la verdadera explicación es algo mucho más profundo. Es, y me encanta esta frase, crear las condiciones para que otra persona vea lo que tú ves. ¡Wow! Requiere un acto de empatía enorme. Requiere que recuerdes cómo era cuando tú tampoco entendías, que identifiques tus propias suposiciones, las cosas que para ti son obvias pero para otros no. Es construir puentes. Y cuando esa explicación falla, cuando la gente se queda en la oscuridad, lo que se genera es una emoción muy concreta y muy poderosa: el miedo. Claro. Miedo a parecer incompetente, miedo a que tu trabajo quede obsoleto, miedo a cometer un error con un sistema que no comprendes. Exacto. Miedo a ser expuesto frente a tus compañeros como alguien que no le entiende. Y aquí el texto dice algo que vale la pena repetir. El miedo no responde a órdenes ni a plazos. No.
No puedes mirar a tu equipo y decir, no tengan miedo o sean más valientes y esperar que funcione. Es absurdo. El miedo solo responde a una cosa, a la iluminación, a esa explicación paciente, constante, que poco a poco va convirtiendo lo desconocido en algo familiar y manejable. Ese es el trabajo que, según Bernstein, nos estamos saltando. Y por eso el fuego no prende. Vale, entonces si el problema es esta falla de iluminación que genera miedo, ¿cómo se cuida el fuego en la práctica? ¿Qué propone Bernstein más allá de la metáfora? Pues propone un cambio de enfoque, del gran lanzamiento al cuidado diario. Dice que no se trata tanto de los marcos de gobernanza o los programas de capacitación formales, aunque puedan ayudar. Ajá. Se trata del trabajo continuo, a veces invisible. Por ejemplo, en lugar de solo presentar, los líderes deben hacer preguntas y escuchar de verdad. Entender qué está pasando en la trinchera, no lo que el plan dice que debería estar pasando. Me llama la atención que nada de lo que menciona suena a tecnología. Suena a buena gestión humana de toda la vida. Es que de eso se trata. Otra acción clave es crear espacios de seguridad psicológica. Lugares donde alguien pueda levantar la mano y decir, no estoy entendiendo nada de esto, sin sentirse estúpido o avergonzado. Claro. Normalizar la experimentación. Hacer que los errores honestos, los que se cometen aprendiendo, no solo sean seguros, sino que se vean como parte del proceso. A menudo la persona que parece más resistente es simplemente la que está viendo un problema real que los entusiastas han pasado por alto. El silencio en una reunión no siempre es señal de acuerdo. No. Muchas veces es confusión que no se atreve a hablar. Precisamente. Y por eso habla también de construir bucles de retroalimentación constantes, para detectar esos malentendidos a tiempo antes de que se conviertan en un problema mayor. Se trata de aceptar que la adopción no es un evento de un día con una línea de meta. Es un proceso. Es un proceso orgánico, que se desarrolla a lo largo de meses, incluso años. Es un trabajo que nunca termina del todo. Y esto choca de frente con lo que él llama la trampa psicológica en la que caemos todos, que es nuestro deseo de que la IA sea automática. Queremos que sea un electrodoméstico que enchufas y te olvidas. Sí, queremos que el fuego se cuide solo. Tal cual. Es un pensamiento mágico muy seductor. Es lo que lleva a las empresas a implementar chatbots que frustran a los clientes o a descubrir de repente que tienen toda una infraestructura de Shadow AI, herramientas no oficiales, operando por debajo del radar. ¿Porque las oficiales no funcionan o nadie sabe cómo usarlas? Exacto. Desplegamos el sistema, nos damos la vuelta, esperando que todo funcione, y luego nos sorprendemos cuando encontramos un desastre. El fuego simplemente no se cuida solo, y la IA tampoco. Lo que nos lleva a la conclusión final del texto, a lo que Bernstein llama la hermosa ironía de la era de la IA, que es una idea que me dejó pensando mucho tiempo. Es que es una paradoja fascinante. Resulta que cuanto más nos apoyamos en una tecnología supuestamente inteligente, más dependemos de nuestras capacidades más profundas y exclusivamente humanas. Totalmente. La IA puede analizar petabytes de datos en segundos, pero no puede explicarse a sí misma. No puede generar un ajá de comprensión en la mente de otra persona. No puede construir confianza a través de la empatía. No puede. No puede sentarse con alguien que está confundido y con paciencia ayudarle a conectar los puntos. Solo los humanos podemos hacer eso. Y esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Significa que el gran desafío de la era de la IA no es tecnológico. El verdadero desafío es si nosotros como personas estamos dispuestos a hacer el trabajo duro, lento y poco glamuroso de ayudarnos unos a otros a entender. O sea que, irónicamente, la IA nos está forzando a ser mejores en esas habilidades blandas que el mundo corporativo a menudo predica, pero rara vez practica de verdad. Sí. Nos obliga a ser mejores comunicadores, líderes más empáticos, compañeros más pacientes. Totalmente. La tecnología se convierte en el catalizador que nos empuja a mejorar como colectivo humano. El verdadero trabajo no es depurar el código, es depurar nuestra comunicación. No es entrenar el modelo, es entrenar nuestra paciencia y empatía. La IA es la oportunidad para evolucionar en cómo trabajamos juntos. Esa es la idea. Entonces, si tuviéramos que resumir el corazón de este análisis de Words of Fire, sería que esta transformación que vivimos no es sobre máquinas que aprenden, sino sobre humanos que enseñan y explican. Sí, es un desafío de iluminación, de comprometernos con el trabajo constante de cuidar el fuego. Me encanta. Y el texto nos deja con una reflexión final, una pregunta que no es solo para los directivos,
sino para cada persona en una organización. La pregunta es, ¿qué fuego estás cuidando? Y yo la ampliaría un poco. En nuestro pequeño rincón del mundo, ¿qué estamos haciendo para iluminar la oscuridad a nuestro alrededor? ¿Estamos simplemente echando más leña a una pila fría, esperando que prenda sola? ¿O estamos haciendo el trabajo paciente de avivar la llama, de dar oxígeno y de construir poco a poco el entendimiento? Es una pregunta potente para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de Words of Fire de Kevin Bernstein. Un placer. Si esta conversación aportó valor, si dejó alguna idea dando vueltas, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Nos ayuda muchísimo a seguir profundizando en estas ideas. Hasta la próxima.